Uno, al aire. Muy buenos días, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos en un programa más de Palabra Viva, una mañana maravillosa, con muy buen clima y pasando un tiempo muy bueno aquí con el personal que tenemos en Palabra Viva. Pues es lo que hay, pero si usted los viera, se reiría juntamente con nosotros. El hermano Elizondo y un servidor estamos atacados de la risa, haciendo comparativos que no deberíamos hacer, que seríamos reprendidos por los apóstoles ante las bromas que nosotros hacemos, pero nos la pasamos muy bien. Gracias por acompañarnos en este programa. En la próxima hora estaremos tratando aspectos relacionados primero a las invenciones del hermano Elizondo y la hermana Marta Elizondo, que traen supuestas efemérides que sacan del internet oscuro, y después de esto estaremos hablando acerca ahora sí de la palabra del Señor, viendo el libro de los Hechos, en donde ese relato maravilloso que hace Lucas sobre el inicio de la iglesia, que se le llama Hechos de los Apóstoles, y está bien el nombre, aunque en realidad es la vida de Cristo en la iglesia. Sí, eso lo veremos un momento más. Por lo pronto le recuerdo el teléfono en cabina para que mande su mensaje de WhatsApp. A través de un mensaje de WhatsApp puede ser parte del programa. Nos gustan sus saludos y sus comentarios porque enriquecen el programa. Así que comuníquese al WhatsApp 614-541-5252. 614-541-5252. Y por ahí vamos a tener a Alejandro Rodríguez, que nos va a estar pasando los mensajes que pues ya sabemos que con Alejandro puede suceder cualquier cosa. Ya supimos por qué el Papa, ¿quién fue? ¿Juan Pablo II? ¿O fue? No, fue el que le siguió, ¿cómo se llamaban? El que le llamaban el Papa teólogo. Benedicto XVI. Benedicto XVI, ok. Uh-huh. Él dijo que ya no había purgatorio, lo cerraron. Entonces, ¿para qué? Pues si nació Alejandro Rodríguez y no lo trajo para acá, ¿verdad? Ese es el purgatorio y ya está aquí en la tierra. Ya no lo trajo aquí en la tierra. No lo trajo aquí, no lo puso aquí. Mira, ponlo en pantalla para que vean. Ese es el purgatorio. Ahí está, es el purgatorio. Debe de haberle puesto un polvo así rojo. Sí. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Con eso es suficiente. Sí. Y entonces ya... Sí, ya, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Eso es lo que sufrimos a diario. Eso es lo que sufrimos a diario. No, es que no tiene idea de todo lo que pasa. La gente no sabe, cree que nosotros le hacemos bullying. No tiene idea. No tienen idea de lo que nosotros tenemos que soportar aquí. Pero bueno, en fin, por lo pronto vamos a... Es nuestro aguijón, pastor, acuérdese. Sí. No, pero ese no es aguijón, o sea, eso es como una especie de tijeras de césped. O sea, así de plano. Sí. Bueno, en fin. Tiene efemérides, hermano. A ver, ¿qué tenemos hoy? Mire, ¿sabe que hoy es un día que le llaman el Día Internacional de la Conciencia? Día Internacional de la Conciencia. En donde está manejando la ONU, tratando de trabajar con los gobiernos y con grupos sociales. El problema es que le llaman conciencia a tener... voy a usar la misma palabra, conciencia social, conciencia ambiental, o sea, le llaman conciencia colectiva. Ajá. Entonces, y eso no es realmente la conciencia, eso es el sentido común. Pues fíjese que ponen aquí la definición de conciencia. Se lo va a poner, dice, la conciencia es algo difícil de explicar por lo abstracto del término. Si nos fijamos en la etimología de la palabra, el vocablo proviene del latín conscientia, que quiere decir con conocimiento. Y lo dice, esto significa que la palabra conciencia se refiere a aquello que el sujeto o ser humano conoce. Ok. Batallaron para poderlo definir, y es que se trata de algo difícil debido a que es una virtud del espíritu. Ajá. La conciencia es la ley de Dios, escrita en los corazones humanos. Esa es la definición que le da el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 2. La conciencia en realidad es la ley de Dios escrita en los corazones humanos. Esto hace que el hombre tenga de manera innata el conocimiento del bien y del mal, de forma innata. No hay necesidad de enseñarle a nadie qué es bueno y qué es malo en el sentido general. No estamos hablando de las cosas específicas como la cultura o las costumbres o la vida misma. No, estamos hablando exclusivamente de lo que es innato del bien y el mal. Ese conocimiento del bien y el mal de forma innata es lo que es la conciencia, es la ley de Dios. Y es una evidencia de la existencia divina, porque si hay una ley, existe un legislador. Exacto, y qué interesante que innatamente, como lo comenta, sepamos cuál es el bien y el mal. Sí. Y realmente a lo mejor esto puede ser una base para las leyes y todo lo que se haga, porque dices, oye, ¿qué está diciendo tu conciencia sobre cuál ley o sobre cuál iniciativa? Dices, ¿está bien o está mal? Claro. ¿No? Ahora,
Algunas veces se puede confundir un poco diciendo que hay gente que carece de conciencia. No, todo el mundo tiene conciencia. Dice, pero un psicópata, no, él carece de culpa. Pero no del conocimiento del bien y el mal, tiene conciencia. Tan sabe lo que no debe de hacer que se esconde cuando lo hace. Exacto. Entonces sí sabe que está mal, solamente que no siente culpa por lo que hace. Eso es otra cosa. La culpa ya tiene que ver con el asunto de asumir la responsabilidad del acto, así como el temor a la consecuencia. Ahí puede haber un psicópata que no tenga esa sensación de culpa, pero la parte de saber el bien y el mal, todo ser humano lo tiene. Y cuando alguien, por un daño cerebral, un síndrome, una deficiencia intelectual, puede ser de nacimiento, accidental, etcétera, una infección, que le produzca la imposibilidad de ser consciente de lo bueno y lo malo por un asunto de daño cerebral, eso es lo que sería una persona falta de espíritu. O sea, no es juzgado porque no tiene la ley. Okay. Eso es, o sea, es una persona que no puede juzgársele. De parte de Dios le da oportunidad de vida porque no tiene forma del conocimiento del bien y el mal, no tiene forma de juicio. O sea, está dañado. Eso es otro asunto que Dios pasará por alto. Y cuando alguien jamás, según dice el apóstol Pablo, cuando alguien jamás tenga contacto con el Evangelio, será juzgado de acuerdo a su conciencia. Mi opinión es que cuando dice Apocalipsis que los libros serán abiertos y se leerán las cosas escritas en los libros, sumado a lo que dijo Jesús de que seremos juzgados por nuestras propias palabras, considero que los libros es la conciencia de los seres humanos. En aquel día se abrirá nuestra conciencia y cada quien se juzgará a sí mismo y hasta el condenado dirá, justos y verdaderos son tus juicios. Ahí a la par de lo que está mencionando precisamente de las personas que no tienen conciencia o que les falta espíritu, digamos, en donde habla la palabra acerca de cauterizar la conciencia, ¿qué podríamos decir? Quitar la culpa. O sea, la persona no pierde el conocimiento del bien y el mal. Porque pero ya nunca no se va a quitar eso, sino nada más quita la culpa. Quita la culpa. Y la persona ya llega... Es que la conciencia se empieza a insensibilizar en la parte de la culpa cuando la persona pierde responsabilidad. O sea, se convence a sí mismo de no ser responsable, se convence a sí mismo de que no tiene nada malo, de que todos lo hacen, de que está bien, de que así es, lo que sea. Entonces la persona... y ese es en otras decisiones, no nada más en todo. En el hecho de matar a alguien, sino puede ser cosas o dañar a alguien, o hasta cosas sencillas. El punto es que la persona llega a convencerse a sí mismo de que no es culpable porque así es. Entonces, una persona peca una vez, qué malo soy. Peca 2 veces en lo mismo, bueno, es que soy débil. Peca 3 veces en lo mismo, es que Dios conoce. Peca 4 veces, es que así soy. Peca 5 veces, pues si así soy, ¿qué tiene de malo? Entonces, siempre sabrá que está mal, pero ha cauterizado su conciencia porque ahora no tiene culpa de eso. Y podríamos decir que en la lectura de la palabra de Dios, el meterse uno más con Dios, la conciencia está más limpia, ¿no? Sí, claro. Toma uno decisiones más rápidas, y como más está precisas, más ¿no? limpia, duele más. La culpa es más fuerte. O sea, ese es el asunto de la limpieza. Algunos se toman un analgésico para su conciencia, para no sentir la culpa, pero cuando la culpa está sana, cuando la conciencia está sana, la persona tiene el dolor de la culpa, de cualquier cosa, se siente mal rápidamente. Entonces, alguno por quitarse el dolor, cauteriza la conciencia, pero si te duele la culpa, está saludable. Es bueno, no es malo eso es bueno, es como el cuerpo. Si el cuerpo siente dolor, la persona puede vivir más saludable, se puede atender rápido. Si la persona pierde la capacidad de sentir dolor, todo le puede pasar y se puede morir. Necesitamos el dolor de la culpa para estar saludables en nuestra alma. No quiere decir que vivamos sintiéndonos culpables. Lo que estoy diciendo es que cuando somos sensibles ante el mal, ante sentirnos mal por lo que hicimos, tenemos posibilidades de cambiar. Es mejor. Sí, realmente también pasa en otras situaciones, también cuando hay un problema en la familia que se siente dolor, es cuando también puede uno tomar acción. Sí. Pero cuando dice uno, no tiene importancia y lo deja pasar, pues el dolor va a ir incrementándose ahí. Y se lo mata.
Tiene que actuar rápidamente. Exactamente, sí. ¿Qué más tiene, hermano? Fíjese que pues hay otras cosas así. A ver, medio híjole, ya curiosas, advirtió. Pues es el día cuando nace el creador de Dragon Ball, o sea, Akira Toriyama. ¿Cómo se llama? Akira Toriyama. Akira Toriyama. Un japonés ahí. Sí, es que no lo conozco, yo no las vi, o sea, yo nada más me di cuenta que es otra generación, pero pues una generación que le gustó mucho y fue un éxito. Pero vi que fue un éxito, porque estaba hablando aquí que fueron 519 capítulos los que hicieron. Bárbaros. Ustedes sí los vieron, es una generación más de ustedes, ¿no? Sí. Sí, es su generación, ¿verdad? Nada más que en el Canal 5 era el doble tiempo verlo. Tú lo veías en el Canal 5 y duraba el doble. Sí. Porque iban a la mitad de temporada y el siguiente día se regresaba hasta el principio. No es cierto. Sí. O sea, media temporada te lo regresaban al principio. En Majin Buu. ¿Y lo volvías a ver? Sí. No había más. No había otra cosa que ver. Híjole, no había Netflix, no había Yogma. Sí, no había YouTube, es cierto. O sea, Fíjese que algo que, bueno, O sea, ya metiéndolo por otro lado, Sí. este asunto del Dragon Ball. Y dije, bueno, ¿de dónde viene el origen del dragón? sí. Y entonces Pues de la serpiente antigua, ¿dónde más? Estaba viendo que los indicios que tenían antes venían de Grecia. Estaban hablando de los años 6700, 4900 antes de Cristo, en donde pues ahí tenían unas ciertas imágenes precisamente como un tipo de dragón. Pero lo que era el dragón antes era una serpiente, que le llamaban la serpiente o el pitón de Delfos. Y esa era pues nada más, así era una serpiente. Así le llamaban dracón. Y luego ya después en la Edad Media empezaron a sacar ya el dragón que conocemos nosotros, que le pusieron 4 patas y le pusieron Que vuela. le pusieron alas de murciélago y que escupiera fuego Y que en la Edad Media lo promocionaron más que el Evangelio, ¿eh? Ajá. O sea, estaban bien locos. Y de ahí salió. Y luego, bueno, pues ya la cita bíblica, precisamente que Pero no vio las caricaturas, ¿eh? Porque en las caricaturas no sale ese. en las caricaturas No se trata de un dragón medieval. ¿Verdad que no se trata de un dragón medieval? Nada tiene que ver. No. A ver si ve las caricaturas, ¿eh? Porque Más bien lo que se me hizo. todos estaban así como viéndose. Es que yo los vi que estaban volteando. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué tiene que ver eso? Sí, ¿qué tiene que ver? Sí, exactamente. ¿Qué tiene que ver eso? Estaban diciendo aquí. Eso es otra cosa. No, son unas bolas redondas que esas son las esferas Del dragón. del dragón que le llaman, que tiene Sí. ciertos poderes, ¿verdad? Pues así era. Ajá. para llamar ¿Juntarlas al era dragón. para qué? Para dar como un deseo de... Juntarlas producía el conseguir ciertos deseos, ¿no? Era eso. ¿Y usted salió allá con quién? No, es que más bien me llamó la atención ya viendo la Lánzale la ¿cómo le aplicación. llaman esos poderes esos que hacen? Un kamehameha. Un jamejameja, lánzale un jamejameja. Ándale. Qué mal estamos. A ver, saque otra cosa. Dios nos ayude. No, es que de ahí sacaron de la serpiente antigua, precisamente más bien la aplicación, aplicarlo bíblicamente. Sí. ¿Por qué hablaban de dragones si los dragones no existían? Sí, Sino no, que- realmente, sino que de realmente repente- el dragón mítico tiene que ver con la idea de una serpiente voladora que Ajá. arroja fuego. ¿Por qué? Porque la primera serpiente, la del huerto del Edén, era un ser, obviamente Satanás, pero era un ser, Un serafín. un serafín, de hecho. La palabra en Génesis es serafián, que lo tradujeron serpiente, pero literalmente se refiere a un ser que parece de fuego, como piedras preciosas ardiendo, hermoso, no feo, que vuela. Eso es realmente el serafián. Porque lo adoptaron muy bien los chinos, ¿verdad? En todos lados tienen ahí su dragón, ¿no? Y esa idea llegó a Babel, y de Babel se distribuyó a todas las naciones. Tienen la serpiente emplumada de los aztecas, está parecida al dragón de los también, chinos. O sea, exactamente. ¿por qué viene en todo el mundo eso? Pues porque en Babel la tenían, la serpiente que volaba y de fuego. Entonces de ahí se distribuyó. Cuando las lenguas se distribuyeron, se llevaron las mismas ideas a todo el mundo. El sigurat, va a haber pirámides en todo el mundo. No fueron extraterrestres. Es que toda la civilización mundial tiene su origen en Babel, y de Babel se distribuyó a todo el mundo y se llevaron los mismos dioses, las mismas ideas con nombres distintos, y que con el paso de los siglos se modificaron un poquito en las formas, pero son la misma base, tienen una fuente común.
Por eso va a hallar el dragón en todo el mundo. Y también va a encontrar a una diosa madre con un dios hijo en todo el mundo. Y va a encontrar un dios sol en todo el mundo. O sea, en todas las culturas. Vienen de lo mismo. ¿Qué más tiene, hermano? Pues también aquí le pusieron a estas caricaturas, sí la han de haber visto, ¿verdad? Dice la princesa india Pocahontas se casa con el inglés John Rolfe. La verdad no creo que la hayan visto. Sí, no. ¿No la vieron? No, tienes que poner esa imagen. Pon esa Pocahontas. imagen para que vean que tenemos nosotros el purgatorio aquí en... Purgatorio. Sí. El video, sí. ¿De qué video ¿Para qué? van a poner? No, es que no lo vio usted ahí en la radio, mira, ahí se lo van a ahí poner. pusieron. ¡Ah, caray! Sí. Ah, sí, cierto, así. Pero si lo puedes poner o no lo puedes poner, sí, ok. Entonces, para que se den una idea de por qué decimos lo que decimos. ¡Ay, o sea. caray! Ese es con el lente correcto. Sí, con el lente correcto. Es que nomás le ponen ponemos- infrarrojo y sale de verdad. Sale lo que realmente se ve en el mundo espiritual. Sí, es que natural, no, mira, ahí está en pantalla. Ponlo otra vez. Ponlo, no, pero que se mueva. Pero eso es con el lente así, ya quitando todos los lentes, ¿verdad? No, la ve. Qué bárbaro. Ay, ya regresamos. ¿Qué más tiene, hermano? Los que están viendo en Facebook pueden saber de qué estamos hablando. ¿Qué No, más es tiene? que se me hizo muy curioso. no asustes porque a la gente, ya que lo viene. pusieron ahí como en History, ¿verdad? Ajá. Como efeméride Sí. ese casamiento. Y luego pues sacaron una película precisamente de Pocahontas. Sí. Y realmente tiene su historia, sí fue real, sí existió. Pasó eso en los Estados Unidos. Pasó eso en Estados Unidos. Pocahontas era una india americana, precisamente, y fue pues una persona que se llamaba John Rolfe ahí a Estados Unidos, y él era un inglés que él estuvo haciendo plantíos ahí Ok. de tabaco y entonces él pidió permiso al gobernador precisamente para casarse para con ella. casarse con ella porque era una pagana, era lo que él comentaba. Pues que sí, Y, me imagino que sería un escándalo tremendo, no solo por el aspecto racial, sino por el aspecto religioso. Ajá, y luego ya después que ya se casaron, pues se cambió el nombre a Lady Rebecca Rolfe. Órale, ahora era Lady Rebecca. Era Lady, ya salía así ¿Qué tal? con su vestimenta. Pero ¿de dónde Lady si no era, no tenía título de nobleza? ¿por qué Lady? Pues no sé Ahí cómo se lo- les pasó cómo- la mano. o sea, ¿Cómo le no, sacó? no, no, ¿de dónde ¿Cómo le sacaron esa? Era un inglés él, Ajá. a menos de que él tuviera título de la nobleza inglesa, Ajá. pues no tenía por qué tener Pues título, ya pero le- bueno. ya ok, hasta, si ya él- hasta le pusieron el título ahí también. ¿Qué tal? A menos de que yo esté equivocado y si se les llamaba aunque no tuvieran título ladies, ¿verdad? Ajá, así ¿Qué es. tal? Bueno, pues... Pues ya así ¿Qué más? de los alimentos, así que Bueno, entre promocionan. paréntesis, ve qué diferente hablar de caricatura de Pocahontas a las caricaturas de estos muchachos. Ajá, exacto. De Dragon Ball y no sé qué. Románticas y todo, ¿no? Acá. Nada que ver, ¿verdad? Sí, no. O sea, acá tiene historia, tiene un propósito, una razón, y luego hay un final feliz. Pareciera, casi habló del libro Esther, hombre. Ve qué diferente. Y acá era Dragon Ball. Y acá que juntando unas bolas de fuego y que no sé qué. No. ¿Qué más, hombre? Pues el último es el día del Deep Dish Pizza. ¿Qué es eso? Fíjese que también lo quise mencionar porque, bueno, ahí mencionan eso. El Deep Dish Pizza, se supone que es una pizza, pero que es como tipo pie, haga de cuenta. Es una pizza muy gruesa. Sí. Y luego ya las parten y... ¿Cómo se dice, pizza o pizza? Pues yo digo pizza, Es pizza, ¿no? pero es pizza. Es pizza, sí. Pizza. Dice pizza. Pero tipo pie, gruesa. Haga de cuenta Imagínate que el sí. infarto que le harían a los italianos ver eso. La hacen ¿Qué? así, es como en un, ¿cómo se llama? Molde grande y luego le ponen pues así Yo vi que los queso, italianos tomate y todo agarran eso la y, pizza y se la comen como taco. Y uno dice, pues no le hagan al cuento, para eso hay tacos. Pues sí, ¿verdad? Así Si es. ya van a comérselo así, pues haz tacos. Ajá. Sí, yo no he visto de ninguna pizza de ese tipo aquí en México. Bendito en sea Dios. En Estados Unidos sí hay. Eso sí, No, de entrada, la descripción que hizo de eso no se me antojó nada. ¿No se le antojó? No. Una pizza tipo pie, o sea, gorda. Ajá, No. está gorda. No. O Tiene sea, mucho relleno ahí. Ujú. ¿relleno de qué? No, pues le ponen carne y queso, tomate. Mira, aquí tenemos gorditas, ¿para qué hacemos eso? O sea, si se trata de rellenar un pie de carne, pues ya tenemos gorditas, o sea, no. Es algo diferente ahí, pues. No sé, usted y sus comidas extrañas. A ver, Bueno. ¿tienes llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice... Como una vez usted lo dijo, el que hace daño siempre lo hace a todos menos sus familiares, pero cuando salen casos
que hasta a sus propios hijos le hacen daño, ¿es que perdieron la conciencia? No, la conciencia no se pierde jamás. La Biblia habla de que perdieron el afecto natural, así se dice. Perdieron el afecto natural, que es amar a los propios, amar a la familia, amar a los propios. Entonces, cuando alguien pierde el afecto natural, la conciencia sigue allí, el bien y el mal, pero ya no tiene amor por los suyos. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, pastor, ¿y una persona con esquizofrenia tiene conciencia de lo que hace y qué de su conciencia, cómo funciona en ese tiempo? ¿En qué sentido? O sea, ¿cuál sería Una persona que tiene esquizofrenia. Esquizofrenia. Sí, bueno, pues era lo que hablaba al respecto de alguien falto de espíritu, porque cuando alguien no puede hacerse responsable debido a que está dañado mentalmente, la persona no es juzgada igual que alguien que tiene la posibilidad de ser responsable de sus actos. Es distinto, o sea, la persona puede incluso ser salva al no tener. Obviamente no estamos hablando de alguien que tuvo una vida normal, no quiso ser cristiano, luego se volvió esquizofrénico, pues no se salva por eso, o sea, se perdió porque antes tuvo oportunidad y no quiso. Pero cuando alguien nunca tuvo oportunidad por una enfermedad, jamás tuvo posibilidad de hacer uso de conciencia porque desde que nació está dañado su cerebro, obviamente no será juzgado. Pero igual. la esquizofrenia también tiene pues un cierto daño de haber usado drogas o algo así también, ¿no? En algunos casos, En ¿no? algunos casos, depende En de algunos qué sea. casos, ¿no? Es que hay casos donde nace con esquizofrenia, hay casos que se vuelve esquizofrénico, ok. hay casos que se produjo esquizofrenia. Entonces, eso cada caso sería distinto. Pero si la persona tuvo posibilidades del bien y el mal conscientemente, va a ser juzgado normal, a menos de que nunca haya tenido posibilidades. Entonces, ¿qué más, Alejandro? También dice por acá, por medio de las redes sociales, Alma González dice, bendiciones, pastor. Una pregunta, ¿por qué Pablo dice que la naturaleza misma enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Si tanto a hombres como a mujeres nos crece el cabello, y en ocasiones hay hombres con cabello más largo y abundante que una mujer. Está hablando de una generalidad. Es decir, la generalidad es que a todos los hombres tenemos más problema de alopecia que las mujeres. Que también hay mujeres, sí, aunque se enoje Will Smith. No vaya a darnos una cachetada, ¿verdad? Si decimos no vale algo. nada ya de No eso. vaya a hacerla de menos, ¿verdad? Pero en fin, el punto es que de manera general es más fácil suponer que el hombre tenga problemas de perder el cabello que la mujer. Entonces Pablo está utilizando una parte de distinción genérica, es decir, el hombre tiene ciertas características que le hacen ver hombre y la mujer tiene ciertas características que le hacen ver mujer. Te vas a encontrar el físico de los hombres con los hombros más grandes que las caderas, que cuando camina moviendo los hombros, no las caderas. La mujer te vas a encontrar que tiene las caderas más grandes que los hombros generalmente, que al caminar mueve las caderas, no los hombros. Te vas a encontrar que el hombre generalmente tiene más problemas de perder el cabello que la mujer, lo que hace que generalmente el hombre tenga menos cabello, incluso acabe sus días calvo en comparación a la mujer, que suele tener, aún en la vejez, todavía cabellera. Entonces Pablo está hablando de generalidades para manifestar, no está hablando de especificaciones personales, está hablando de generalidades para decir, lo que favorece a verte hombre, dale por ahí, lo que favorece a verte mujer siendo mujer, dale por allí. Eso es lo que él está diciendo, que mantengan la apariencia, el hombre hombre y la mujer mujer. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, esto me hace recordar el personaje de Frank Shannon que representa a Robert De Niro en la película El Irlandés. Dice que al final, cuando ya está en la casa de descanso, en su vejez no siente culpa. Es un buen ejemplo. Ajá, por ejemplo, el hombre no siente la culpa. Sabe el bien y el mal, pero no siente culpa. Es que eso es distinto. Yo creo que todo aquel que fue a una guerra termina perdiendo, bueno, quizás no todos, pero muchos terminan no sintiéndose tan mal. He visto entrevistas, por ejemplo, que pasan en YouTube con soldados en donde tienen un shock con el primero que matan. Sí. Se sienten muy mal. Pues sí, Incluso, pues decían, no querían ni entrarle a la guerra, ¿no? Por no la misma querían. conciencia que les estaba diciendo, está mal esto, ¿no? Recuerdo una entrevista con un soldado que decía que la primera vez que mató a uno se puso a vomitar. Él empezó a vomitar, o sea, sentía realmente muy mal. Y sin embargo, después dormía tranquilo. Había matado tantos que ya iba a dormir como si nada, ya no sentía nada. Eso sucede de tanto hacer algo, ya no sentimos la culpa. Sabemos que está mal. El bien y el mal está ahí,
pero la persona no se siente culpable. Eso es otra cosa. ¿Qué más, Alejandro? Dice también por acá, dice, recuerdo que cuando estaba en la primaria tenía un compañero que era fan de Dragon Ball y me tocó hacer un trabajo en equipo con él y nos obligó a verlo primero y luego trabajamos. Yo aburridísima y enojada porque no avanzábamos nada. Bendiciones. Imagínense que tienen que hacer una tarea y luego, pero tienen el programa ahí, ¿no? y Vamos a aparte, verlo antes. Una mujer. Son bien responsables. Sí. O sea, van a hacer una tarea por equipo y ella va a hacer tarea. Ajá, sí. Dios bendiga a las mujeres, qué maravilla. O sea, son increíbles. Sí. O sea, todos estos muchachos aventaron 4 veces la serie. ¿Cuánto tiempo perdieron? Mientras las niñas haciendo la tarea. Son 519 capítulos. Imagínense. Y luego las veían 2 veces. 4 veces la vieron. Chéquenle. 4 veces. ¿Cuántas horas se perdieron? Cada capítulo de 1 hora. ¿Vea cuántas horas? O sea, tienen. Sí, o sea, deben como 2.500 horas nomás de esa caricatura. Sí, ¿Sí se nada la pérdida de tiempo? Ahí. No. Eso es terrible. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá por medio de redes sociales, Valdo Gonzalo dice, escrito está como pizza, pero se pronuncia pizza. No, se pronuncia pizza. Pisa. No se pronuncia pizza. Es por la torre de Pisa, ¿no? Por la Torre Pisa, de sí. Italia que está. Sí. Que no le dicen la Torre Pizza. Pizza. La Torre Pizza. Sí. Sí. Es pizza. Es como la marca de Pepsi. ¿Cómo? Hizo un Pepsi. comercial Que gente decía Pepsi, Ajá. la gente decía Pepsi. Como la marca de Pepsi, que le decían Pepsi. Pepsi, Ah, ajá, sí. sí. Y hicieron un comercial así. Para enseñar a decir Pepsi. No, que ya era las 2 era... Ah, que Ya era era normal. correcto, Ah, que era, mejor pero- dile como te dé la gana, pero cómprala. Pero tómatela. Bueno, eso es publicidad. Eso, claro que sí. Qué Muy bien. interesante. Sí, es que pizza está mal dicho, ¿no es cierto? Sí, es pizza. Pizza. Ok, y vamos a la palabra. Nos encontramos en En Hechos 9, 24. Hechos 9:24. Y a lo mejor hasta el 25. Ando acá en 1 de Samuel. 9, 24 y 25. Hechos 9, 24 y 25. Qué increíble las experiencias de los apóstoles. Estamos en el caso del apóstol Pablo cuando conoció a Jesús y cuando empezó a predicar. Ahora ya, todavía era Saulo, todavía no era Pablo. Dijo 20, ¿qué? 24. 24, dice la escritura. Tengo que leer el 23 como contexto. El 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hay un montón de enseñanzas que podemos ver. Habíamos visto la última vez que tuvimos programas sobre esto, la diferencia de por qué ahora sí lo persiguieron y la primera vez solo estaban atónitos. Hay un discipulado de Jesús a Pablo en Arabia de 3 años entre su conversión y ahora que regresa predicando y que el mensaje de Saulo era un mensaje distinto. Ya no solo era su testimonio de cómo vio a Jesús, ahora el mensaje era el misterio de Dios, judíos y gentiles miembros del mismo cuerpo. Y eso no lo soportaron los judíos. Sí. Ahí reventaron. Pues algo así, el mismo sentir que tenía Pablo al principio, ¿no? Yo creo que a los judíos también les nació ese sentir también. Sí. Pero también por otra parte, en el caso de los discípulos o de los cristianos que había ahí, ellos lo amaron a él porque aceptaron ese mensaje que estaba predicando Pablo. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, que hubo un tiro al blanco. La cabeza de Saulo tenía precio. Ya dijimos en otro programa también que finalmente somos un trofeo para las tinieblas. Le gustaría colgar nuestra cabeza en los muros del infierno, presumiendo que pudo contra nosotros. Nosotros no podríamos defendernos sin el Espíritu de Dios en nosotros. O sea, honestamente, no hay manera como que un humano pueda resistir las tinieblas si no fuera por la salvación que Dios le da. Y ahí viene toda la armadura del creyente. Pero luego dice el pasaje, brinquemos a este punto, el 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole una canasta. ¿Tendrían conciencia los discípulos de esa ciudad el tesoro que estaban descolgando esa noche? ¿Tendrían conciencia que ese hombre, que según dicen historiadores, no pasaba de unos 60, que era de apariencia insignificante humanamente hablando? Lo describen como ojos hundidos, nariz aguileña, 1.60 máximo,
de piernas curvas, o sea, estaba sambo, flaco, calvo, feo. Y este hombre era el tesoro del cielo en ese momento. ¿Tendrían idea los discípulos a quién protegían? Lo enfatizo porque no tenemos idea, cuando vemos a los creyentes, no tenemos idea al ver a otro, la joya que tenemos allí. Probablemente tenemos ahí una riqueza fuera de serie y por la familiaridad podríamos tomarlo como uno más. Ajá. La palabra menciona que Pablo mencionaba al Señor que era un instrumento escogido. Y la palabra instrumento, aquí viene la palabra, ¿cómo es el vocablo? Ay, bueno, no, ahorita se lo enseño. Pues es que también, ¿para qué le apunta tantas cosas? Eskeus, eskeous, algo así. Y quiere decir precisamente vaso o vasija. Y entonces ahí menciona precisamente también que nosotros somos unas vasijas de barro que llevamos la gloria de Dios dentro de esas vasijas. Sí. Y precisamente estaban descolgando a Pablo con una canasta dentro de él, como una gloria que iba a llevar a prácticamente los se ve como un tesoro que están, una vasija que lleva un tesoro que están protegiéndolo. Y otra representación, antes las primicias se presentaban con canastas, ¿no? Y era... Mire, más allá de eso, sí, me suena al maná escondido, a la vasija que tenía maná en el arca. Ese es Saulo. Saulo es una vasija especial que tiene maná escondido, tiene revelación que nadie tiene. Exacto. Vive en el lugar santísimo. Este hombre estaba en otro nivel. Sí, pues para poder haber cautivado a los cristianos y pues luego él se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo porque estas personas tenían un ferviente deseo de matarlo, sí. Y lo estaban buscando por todas partes y luego estaban en las puertas. Y los discípulos se la jugaron por él. Se la jugaron por él. Dice, Pablo mismo escribe en una de sus cartas que su apariencia era despreciable. Yo creo que el hombre en cuanto hablaba, las cosas cambiaban. Era por fuera, era como el tabernáculo. Por fuera, pieles de tejones manchadas de sangre, se veía feo. Ajá. Pero adentro estaba la gloria de Dios. Este era Saulo. Saulo era un hombre que se veía como alguien fácil de menospreciar, pero el hombre estaba lleno de la vida de Dios en su interior a niveles que rebasó a los otros 12. Y yo elogio mucho a Pedro y a los demás apóstoles, pero sin duda Saulo era el campeón de la época, y yo creo que el campeón fuera de nuestro Señor Jesucristo de toda la historia de la iglesia. Nunca ha habido un hombre con semejante revelación. Casi escribe todo el Nuevo Testamento. Si le incluimos la carta a los hebreos, son 14 cartas de las 27. Sí, pues usted lo describía como un Mozart, ¿no? Es un Mozart de religión, sí, es un Mozart de religión. El hombre habla un montón de idiomas fluidamente. Predicó en griego en el Areópago de Atenas. O sea, estamos hablando en la meca de la sabiduría, predicó en un idioma que no era el suyo. Entonces, para tener esa fluidez. Sí, pues sabía, yo creo que arameo, griego, hebreo. Sí, latín, latón y láminas galvanizadas, todo hablaba. No, ahora, y tenía mucho conocimiento de otras ciencias, ¿no? De en el Areópago de Atenas, eso, cuando ¿no? da el discurso, citó por lo menos a 4 filósofos griegos distintos. O sea, dominaba la literatura universal en una época en donde no era fácil tener acceso a ella. Dominaba la literatura. Le dice, al final de su vida, le dice a Timoteo: tráeme los libros, mayormente los pergaminos de la Biblia. Los libros es la literatura adicional que tenía. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que, si bien era muy caro tener libros, era asiduo lector y por la forma como escribe, de una extraordinaria memoria. Tenía una capacidad intelectual fuera de serie. Era un instrumento escogido. ¿Tenían ellos conciencia a quién está? ¿Qué hubiera pasado si lo menosprecian y dicen, pues, ¿cómo vamos nosotros a arriesgar la vida en la noche ahí? En el muro de la ciudad, donde hay soldados con arco y flecha, y donde nos pueden no solo arrestar, sino matar. No. O sea, si quiere escapar, que se vaya. Y que lo hubieran matado porque los discípulos no lo protegen. Ahí no había escrito nada todavía. Exacto. Híjole. No tendríamos... Todo lo que se hubiera perdido, ¿no? ¿Sí? Aunque sabemos que Dios tiene no todo bajo control. Desde luego, pero no sería lo mismo. Sería otra cosa.
Porque Porque cada necesitamos vaso todas es las único. experiencias Sí, de, claro. de Pablo y todo eso. Entonces, lo que trato de mencionar es, amemos a la iglesia porque no tenemos idea las riquezas que Dios tiene dentro de ese otro hermano. Es un vaso escogido que tiene riquezas maravillosas. Y yo puedo menospreciar y puedo tener prejuicio, lo cual está mal, y puedo pensar mal, pero esto lo único que hace es privarme a mí del tesoro de Dios en mi hermano. Pablo trajo la riqueza de lo que es el misterio de Dios. Él dice en la carta a los Efesios, a mí, que soy menos que el más pequeño de los apóstoles, me fue revelado el misterio que estuvo escondido desde los siglos en Dios. Que ahí empezó a hablar de Cristo en vosotros, que es judíos y gentiles miembros del mismo cuerpo. Esto es algo Dios manifestado en carne a través de judíos y gentiles, uniéndolos como lo que es la iglesia. Y no, y uno puede, ¿cómo puede verla? Cuando uno ve a la gente que está recibiendo a Cristo, que se está entregando al Señor, cómo se ve el crecimiento Sí. y el desarrollo en la obra de Dios. A mí me impacta, por ejemplo, el testimonio de usted, de que usted le hablaron desde que estaba pequeño, Sí. y a veces hasta se puede menospreciar un poco a los niños, decir, pues todavía está Bueno, chiquito a mí, y todo yo eso. he contado sino esto, que me desde sucedió en la conversión. Cuando hacen la invitación para recibir a Cristo, y que paso a un altar en una iglesia, tenía 12 años. En la primera iglesia bautista sucedió, predicando el hermano Marianito. A él predicó un mensaje que todavía me acuerdo, donde habló acerca de Dios puede ser tu padre, y yo dije, sí quiero. Ajá. Y pasé al frente. Todavía recuerdo hasta las ilustraciones que puso. Dijo, usó un ejemplo hablando de no dan pie con bola, hablando acerca de un dicho antiguo para referirse a una vida que no tiene propósito, porque necesitan a Dios por Padre. O sea, ese fue su mensaje, y todavía lo tengo. Y yo pasé al frente y pasamos como 4 o 5 personas, y recuerdo que yo era un niño y estaba enseguida un hombre, un adulto, y pasó y con cada uno oró, con cada uno, y me brincó. Pensando que simplemente el que estaba enseguida era como mi papá. Él pensó, y luego oró con el otro, y a mí me brincó porque pues este niño viene con su papá, o sea, exacto. no se dio cuenta. Como que no tiene conciencia de lo que hizo, ¿no? Realmente, sí. A lo mejor, después lo reivindicó mucho porque me cuidó en mis primeros años de cristiano. Pero a lo que voy, qué bueno, o sea, que uno pasa desapercibido, porque también le pasé desapercibido al diablo. Pues sí. Dentro de mi generación dijo, no, no sirve para nada. Y entonces y pasé desapercibido, y aquí estamos. No sabe uno lo que Dios va a hacer. Yo creo que Saulo pasó desapercibido en cierto momento a todos, hasta que tenían un pitbull que no podían frenar. Ya era demasiado apóstol, ya no podían frenarlo. Pero los discípulos tuvieron la grandeza, no sabemos cómo se llaman, no sabemos quiénes eran, si servían a Dios en la iglesia, si eran ujieres, maestros de célula. No sabemos qué hicieron ellos, pero sabemos una cosa de ellos: protegieron a su hermano Saulo cuando lo querían matar. Y hagamos lo mismo, porque quizá no lo quieren matar a otros cristianos físicamente. Pero ¿qué pasa cuando los presionan, los avergüenzan, los ridiculizan? ¿Qué pasa cuando llegan sectas o malas doctrinas tratando de dañarlos? Ahí los hermanos, los discípulos, debemos protegernos unos a otros, porque podría estar protegiendo. Cuando hay muros que impiden su vida, a lo mejor tengo que aprender a descolgarlos del muro, a lo mejor tengo que aprender a hacerlo brincar los obstáculos de su vida para que no le estorben ni lo maten, porque mañana será el gran Saulo. Exacto. Qué importante esa función de los discípulos, de la iglesia, ¿verdad? Que estar protegiendo a los hermanos, porque pues hacemos un clic, ¿verdad? En el trabajo. Si no lo hubieran descolgado, pues él se hubiera parado y lo hubieran matado, y se hubiera acabado la obra. Sí. Pero sin embargo, cada uno tiene su función para poder continuar la obra de Dios. Entonces, la grandeza de este hombre es porque hubo también otros desconocidos y anónimos que se atrevieron a cuidarlo. Exacto. Más adelante vamos a ver a un Bernabé cuando no lo acepta la iglesia, Saulo, que no lo quieren recibir. Bernabé lo introduce a los apóstoles y permite que entre, le ayuda a entrar. Exacto. Más adelante lo veremos. Entonces, cada uno de nosotros debemos, si somos discípulos de Cristo, no menospreciemos a los pequeños. Jesús dijo, mirad que no menospreciéis a estos pequeños. Y también el libro de Malaquías dice que no menospreciéis las pequeñeces. Porque cuando algo es pequeño en su inicio puede parecernos como que no es digno de tanta atención, y cometemos esos errores.
Pero si como iglesia mantenemos lo que es ser discípulo y nos cuidamos unos a otros, podemos mañana tener las riquezas de este tesoro escogido en el vaso Saulo. Mañana podemos tener a esos grandes ministros porque hubo alguien que cuidó. A usted lo cuidaron, a mí me cuidaron. Exactamente. Hubo alguien que nos ayudó. Sí. Hubo, no uno, hubo muchos que nos ayudaron en el camino. Claro. Y en los momentos de confusión, de crisis, de necesidad, de pecado incluso, de no saber cómo continuar, hubo alguien allí que ven, y nos ayudó y oró con nosotros y nos dio una palabra y nos protegió. Algo que nos gusta mucho a mi esposa y a mí es cuando visitamos una célula, les preguntamos a cada uno cómo inició su vida cristiana, cómo recibieron a Cristo. Y pues es precisamente todo lo ve uno, cómo estuvieron otros hermanos cuidándolos y llevándolos al Señor. Así como no hay ser humano en la tierra que no haya sido parido por alguien, ¿verdad? Y que lo haya cuidado una mamá, que alguien estuvo al pendiente de su vida en los primeros años, mamá biológica o nodriza o quien sea, cuidadora, pero hubo alguien que lo sacó adelante en sus primeros años cuando era frágil y se podía morir de nada. También hubo discípulos que nos cuidaron en nuestra conversión, que nos ayudaron, hubo mensajes, hubo palabras, oraciones, hubo personas que nos llamaron la atención y que nos cuidaron hasta hoy. Y nosotros tenemos la deuda de ser estos discípulos de los otros que vienen. No sea que terminemos, o sea, con nosotros no va a terminar el Evangelio. Con nosotros no se va a acabar. Esta generación no va a terminar la vida cristiana. Nosotros la vamos a pasar a la siguiente generación. Yo quisiera leer el versículo precisamente que mencionaba Pablo. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En donde está diciendo que todos y cada uno de nosotros somos vasos y llevamos esa gloria a nosotros y tenemos que compartirla. No nada más, a lo mejor se piensa que Pablo era el único que estaba ahí, sino que esa se está pasando y se va depositando en cada vaso y que continuemos esa obra. Tenemos que hacerlo, o sea, somos deudores. Ya no solamente porque Dios lo ha mandado ir a ser discípulos, sino también porque alguien lo hizo con nosotros. De alguna forma es como la vida natural, en donde fuimos hijos primero y alguien nos cuidó. Mañana seremos padres y cuidaremos a otro. Y luego se vuelve a dar la vuelta cuando seremos viejos y alguien estará al pendiente también. O sea, es como si la vida fuera así. Cuando eres fuerte, cuidas débiles. Cuando seas débil, otro fuerte te cuidará a ti. Exacto. Y tenemos que responder de esa manera, viviendo así. No podemos, hablando de lo que mencionaba el Día de la Conciencia, en conciencia, como algo normal de la vida, tenemos que tener la conciencia de deuda de cuidar a otros. Algo que usted mencionaba en el 24, mencionaba precisamente que había personas que estaban cuidando las puertas día y noche. Entonces, ellos tenían esa pasión para hacer el mal, dañar. Oh, sí. Entonces, por el contrario, nosotros como cristianos tenemos que tener esa misma pasión, pero al contrario, en hacer el bien. Claro. Sí, porque si hay alguien que... Por ejemplo, ayer vi en YouTube unos soldados de diferentes partes del mundo, en este caso los que presentaron ahí eran de Estados Unidos, que estaban en Ucrania de voluntarios ayudando al ejército de Ucrania. Eran voluntarios. Nadie les pagaba. No recibían... O sea, lo que eran voluntarios, no fueron enviados. Sí, exacto. Y le preguntaban, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque en mi casa no puedo solo estarme quejando y diciendo deberían hacer algo. Vine a hacerlo. Wow. Entonces, cuando uno ve eso, yo no voy a hablar si la guerra está bien o está mal. La guerra está mal, desde luego. Pero yo no quiero opinar quién tiene razón, quién no, y por qué. Y la guerra no se debería existir. Pero que alguien tenga el compromiso de viajar, de ir hasta allá, arriesgar su vida, meterse a pleito ajeno y darse de balazos. Es pasión. Y qué impresionante, porque hay gente que no son de ese país, sin embargo también fueron a pelear por ellos. A eso me refiero. Entonces, si tienen esa pasión, ¿por qué razón el creyente no habría de tener la pasión por el reino de los cielos? No para matar, sino para salvar almas, para cuidar a su hermano, para hacer el bien, para llenarse de buenas obras. ¿Por qué habríamos de carecer de pasión o tener menos compromiso con el bien que algunos con el mal? Dígalo así. Exacto. Vea, por ejemplo, que el narcotraficante, el crimen organizado, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Vea
no sé, a la gente que se dedica al mal, o sea, todo lo que se preparan. Porque no lo hacen así nada más. No es que, un día amanecí y ya era narco. No, fue mucho trabajo y dedicación a cosas malas y jugarse la vida entre los malos. ¿Qué no puede entre los buenos el creyente? A mí me gusta una frase que menciona usted aquí, dice, no existe horario para quien tiene una causa. Entonces, las personas malas no están nada más 8 horas en su trabajo, pueden estar día y noche trabajando para hacer el mal. Entonces dice, si nosotros tenemos también una causa, el predicar la palabra, que es Cristo, pues también no tenemos horario. Yo pienso de esa forma, no tiene horario quien tiene una causa. O sea, no es trabajo de tal a tal, yo tengo una causa. Yo me invento mi trabajo, no necesito que me den trabajo, tengo una causa y me voy a inventar mi trabajo. Nadie me dijo, no me dieron un script o algo que me dijeran, ten programa en las mañanas y la radio te va a costar tanto y vas a... No me dijeron eso. Lo hago porque tengo una causa, tengo un propósito de vida y creo que el creyente tiene que tener una causa. Si tienes una causa no tienes horario. Si tienes una causa no tienes un límite de presupuesto. Si tienes una causa no tienes un límite de dones o talentos. Si tienes una causa tampoco vas a tener permisos para ver si sí o si no. El que tiene una causa simplemente ha dado su vida a algo. Y la verdad, seamos honestos, no estamos siguiendo a un hombre en Disneylandia. Estamos sirviendo al crucificado. Por algo se le llama la pasión de Cristo. Él tiene una causa. Y la causa que tiene es salvar nuestras almas y llevarnos a su presencia eternamente. Mínimo, participemos de la causa de las causas. La mejor de todas. Alejandro, ¿tienes llamadas? Sí, dice por acá, buenos días amados, Dios les bendiga. Toda mi vida me enseñaron a decir pizza y ahora en Wikipedia dice que se pronuncia pizza. No. ¿Qué más? Dice también por acá, saludos y bendiciones a todos, un gusto mirarlos y escucharlos de parte de Giovanni Macón. Gracias también, muchísimas gracias pues dice un gusto vernos, pues no sé, ¿verdad? La verdad, no sé cómo puede ser un gusto ver esto, pero gracias. ¿Qué más? Dice también por acá José Vargas, dice, también saben de caricaturas, qué chido. Lo que pasa es que, ¿sabe qué no hemos perdido? La curiosidad. Sí. Seguimos siendo como niños, o sea, tenemos teniendo curiosidad de todo, queremos saberlo todo, vivirlo todo, disfrutarlo todo, o sea, seguimos así. Y eso mantiene vigente. ¿Qué más, Alejandro? Sí. Dice por acá la hermana Flor Prieto, dice Dragon Ball Z, la mejor niñera. Todos estaban controlados, ¿no? Muy buen comentario. ¿Qué más? Dice por acá Yolanda Chávez, dice, se pronuncia pizza. Sí, así dicen ahora, pero no es eso. Como Dice lo por dijo acá, el hermano, era pizza, por la torre misma. ¿Qué más? Jorge Jiménez dice, Dios les bendiga. Disculpe, una pregunta fuera de contexto. ¿En qué parte de la Biblia nos dice que el arca de Noé fue hecha en 120 años? Porque la escuché en una predicación y no la hallo en la Biblia. Gracias y mil disculpas. Se toma el número a partir del tiempo que duró Noé, desde que Dios lo llama al tiempo que empieza el diluvio. Por eso se toma de esa forma. Y segundo, que cuando Dios dijo serán sus días 120 años, era una forma de decir, de aquí a 120 años arranca el diluvio y se acabó. Por esa razón se toma que fue el tiempo que duró construyendo. ¿Qué más? También dice por acá, Elvira Loranca, dice, quiero estudiar el Instituto Bíblico en Palabra Viva. ¿Me comparten el número, por favor, para pedir información? Bendiciones. El WhatsApp 614-196-9077. 614-196-9077. Y por lo pronto ya vámonos. Hay mucho que hacer hoy. Así que salimos un poquito antes, pero ya vámonos. Gracias por tu sintonía. Solamente una breve conclusión. La conclusión es la siguiente. Los discípulos no sabían todavía quién era Saulo. Podían ver, percibir que había riqueza y grandeza en ellos. Esos efectos de sonido son distintos, ¿eh? No sé si alcanzó a ser hasta acá. Pero podían percibir que Saulo era alguien fuera de serie, que no se trataba de cualquier ser humano, que había gloria, había tesoro en él. Y debemos tomar ejemplo porque al principio no vemos todo lo que Dios puede hacer con alguien. Ese niño que va a la iglesia, ese adolescente, esa persona que hoy me parece un poquito compleja, complicada, como que a lo mejor no me llena del todo, pero si lo cuidamos mañana
pudiera llegar a lograr algo maravilloso. Permítame el ejemplo, no quiero ser soberbio ni hablar vanidosamente, solamente como ilustración. Recuerdo que era un poco desordenado en la escuela, en la iglesia, siempre hablando, aún en los servicios hablando. Y me llamaron la atención muchas veces. Había un grupo de viejitas que les fascinaba perseguirme para regañarme porque solía ser un poquito inquieto. Así fui siempre, en ese sentido nada más. Pero gracias a Dios que de todas maneras estuvieron ahí para cuidarme, porque lograron que hoy pueda predicar la palabra. Obviamente a años luz de lo que es Saulo de Tarso o el apóstol Pablo, pero no sabemos a quién tenemos con nosotros, que podría ser mañana una bendición a la iglesia. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús. Amén.